amigos, estamos en una emisión más del programa Para Ti con Laura Castilla en la luz. Y lo enfatizamos, en la luz. Mi querido Raúl Gaitán, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, querida amiga. Vamos a darle el santo grial. Ya Ay, bueno, qué temazazazo. El misterio del santo grial, que bueno, tenemos mucho que platicar. Y obviamente con nuestro amigo, que ya tuvieron el gusto ustedes de conocerlo en la anterior transmisión, el licenciado Mauricio Arce. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchísimas gracias. Muy a gusto y encantado de estar con ustedes en este tema que creo que sí es complicadón. Pero bien bonito, ahorita vas a ver. No, sí, me encanta. Mauricio me haces tierra y acá me hace viento. Órale. Aire. Ya estás. Bueno. Y quedas equilibrada. Exacto, aquí el equilibrio. Eso hace el equilibrio perfecto. Bueno, amigos, pues hablar del Santo Grial, vaya tema, porque digo, yo soy asiduo a ver todos los programas de ciencia, de misterios. Bueno, me encanta el Discovery Channel y todo lo que es este tipo de información. Y por supuesto, bueno, pues contigo se puede venir a aprender, de Cábala y muchísimas cosas más, misticismo. Y sobre todo la vida secreta de Jesús. Uy, wow. De la cual ya hablamos. Las cosas que no se dicen, aunque no se dijeron, de aquellos libros tan interesantes que están vinculados a la vida secreta de Jesucristo. Sí, muy interesante. Bueno, ya estás invitado a las clases, ¿eh? Vamos a aprovechar el anuncio. Sí, claro. Tomar las clases de Cábala con Raúl Gaitán. Sí, ahí están los apócrifos. Ojalá que ahorita Arturín los pueda tomar en video para que todo el mundo los vea. Bueno. ¿También el de María Magdalena? Sí, claro, ahí está. Sí, y mucho más. Ahí, pero bueno. El de Felipe, que está vinculado a los besos de la boca. Busqué un poquito para introductorio para la gente que nos está viendo y escuchando. Se dice, el Santo Grial es la copa en que se dice que Jesús usó en la Última Cena, un objeto místico presente en leyendas medievales, de las cuales tú nos hablabas hace ratito, que atribuyen propiedades milagrosas, como la curación y la inmortalidad. Aunque la Biblia no menciona un recipiente con tales poderes, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, una copa de ágata del siglo I, es una de las reliquias que reivindican ser el verdadero Grial. Y bueno, el origen y como aquí menciona como leyenda la Última Cena, según la tradición cristiana, es la copa que Jesús utilizó en la Última Cena para instituir la Eucaristía. Y así nos podemos ir a José de Arimatea y con mucha información que hay acerca del Santo Grial. Pero yo me puse a pensar, Raúl, y hace ratito te lo comenté, que realmente es tan importante el objeto como tal, encontrarlo, porque yo estudié y leí y hay como más de 200 lugares en Europa que aseguran que tienen el Santo Grial en su poder. Y yo dije, bueno, realmente es importante que presuman, digan, yo lo tengo, aquí físico, aquí está, o realmente lo más importante es el mensaje a nivel espiritual y la información del misticismo del Santo Grial. ¿Qué podemos discernir de esto? Es muy bonito porque, por ejemplo, cuando hay santos que mueren y hacen la recopilación de sus huesos y los andan mandando a diferentes lugares, reliquias. Cuando se suman los huesos, resulta que Santa Fulanita tiene 500 huesos. Le sobró dedos. Caray, le sobraron huesos. Le sobran como 300. Sí, entonces no es tanto el hecho de la copa en sí. El secreto está vinculado a la sangre, pero no es la sangre del maestro, sino es lo que está dentro de todos nosotros, ¿verdad? Esa sangre que comunica con el Cristo interno que vive en tu corazón. Y que si tú tienes capacidad para poder mirar dentro, entonces en ese momento empiezas a sentir la presencia de Cristo o del ungido dentro de ti. Y justamente tu corazón sería como una copa en la que se está recibiendo justamente el grial de tu vida misma, anclada a un propósito de expansión de conciencia, de discernimiento, de amor divino y de conciencia crística. Que eso es lo más hermoso. Que ese es el significado más profundo del grial. Por supuesto, pero bueno, también hay otras teorías por ahí, ¿no, Mauricio? Digo, a final de cuentas, si nosotros nos vamos por la cuestión de estos apócrifos, los
Los apócrifos. Ajá. Te dice, por ejemplo, que Cristo y María Magdalena eran pareja. Si tú ves la cena, la última cena De Da Vinci. de Da Vinci, vas a ver que el que está a un lado de No Del tiene- Cristo, no tiene barba. Del lado derecho. no, pero aparte que no Está tiene formando barba, una V. es cuadro, hace una V, Ujú. que según Dan Brown y el Código Da Vinci, el los galones de sargento o de soldado hacen una flecha, una punta de flecha. Ujú. Esta punta de flecha es el símbolo del hombre. Y entonces, en los militares, quien tiene más penes, pues tiene más rango, ¿no? Hasta llegar a la aguilita, que es o a la estrella, que es generalmente cuando es un general. Pero, como bien dice Raúl, yo lo que creo que en forma personal, lo que significa el Santo Grial es el entender que Cristo es perdón, que Él vino a sacrificarse por nosotros y a pesar de que Él sabía que iba a morir, nos otorga su sangre. Y en ese sentido la sangre lo que significa es amor, es afecto, es cariño, es entendimiento. Desde el interior y lo tienes que mandar hacia afuera, Ujú. ¿no? Yo eso es lo que yo entiendo como está en la Biblia, porque efectivamente en la Biblia no te dice de ninguna No. copa, de ninguna cosa de estas, No se ¿no? menciona. José de Arimateo te dice que también es sangre que le pican a Cristo cuando está en la cruz En la y costilla. es la sangre que Que recoge lo que menos. recoge, Ujú. y de ahí, bueno, nos vamos a la última cena, pero al final de cuentas lo que dice en la última cena es, este es mi sangre y mi cuerpo. Ok. Pero lo que yo, otra vez, para mí lo que yo entiendo es el que tienes que manejar ese simbolismo como una cuestión de amor, de afecto, de cariño, y que eso lo tienes que replicar. Eso es lo que tienes que aprender y lo que tienes que mostrar a los demás. El que tú a todo mundo lo vas a recibir bien, con afecto y con cariño. Pero a nivel místico, yo recuerdo en algún programa que estuvieron nuestros hermanos gnósticos, ¿te acuerdas, Raúl? Claro. Y que incluso me hicieron favor, porque venía mi cumpleaños, de regalarme una copa de cristal. Claro. Le iba yo a traer, pero dije, no, se voy a romper. Y hermosa la copa, y fue muy simbólico para mí, porque ellos hablan, para ellos, desde su punto de vista, más allá de hablar de la sangre de Cristo como tal, hablaban del cáliz como el útero Como el recipiente femenino, femenino, claro. el recipiente de María Magdalena o de la madre como tal, Sí. y de esa parte femenina que de repente en el mundo de una religión con un poder basado en el hombre, se les olvidó o lo hicieron a un lado. Y eso para mí tiene un simbolismo bien importante, y cuando tuve el gusto Sí. de participar con los gnósticos, me di cuenta de que era un valor tan bonito. Yo como mujer en el programa de radio hace muchos años, cuando ellos empezaron a hablar de eso, dije, caray, tú imagínate que a todas las mujeres nos hubieran abierto los ojos en ese sentido del valor tan importante que tiene el útero de la mujer Así es. como co-creadora con Dios. Híjole, hasta chinita me puse. Una información tan bonita y tan valiosa, no solo el sentido de la sangre de Jesucristo como tal, y aquí vendría y vamos a levantar ámpula, porque a lo mejor se refiere a lo que crearon A la juntos. sangre. Ajá, correcto. Del Mesías. Que bueno, ahora no hay quien nos debata aquí con las No, bueno. bodas de Canaán. No, mira, es que una ¿Te cosa acuerdas? es lo que en un momento dado teológicamente puedes aprender y Ajá. a través de un dogma, y otra cosa es ya un estudio serio, una investigación, Sí, claro. y la que en un momento dado se empiecen a arrojar diferentes cosas que te van a traer a un, dejamos la palomita, La ahí, palomita. ¿verdad? Ujú. A un, ponte a buscar, porque Exacto. el que busca, encuentra. Encuentra. Y Así si es. tú encuentras, pues sorprendido, y qué bueno que encontraste. Ya eres uno, libramos la ignorancia, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en la representación que tú, que comentaba, Mauricio, es justamente esta B que hace
Leonardo, ¿verdad? Este lado Jesús y de este lado el apóstol y dicen que es Juan, pero pues qué casualidad que no tiene barba y que tiene el pelo rizado. Y rasgos muy y que femeninos. tiene rasgos femeninos. Y aparte todos tienen una, creo que es redonda y ella es la única que lo tiene. En B. Bueno, él lo tiene rectangular. Sí. Entonces, mira, obsérvate como bien dice, él puede ser el Johnny o el Lingam, el miembro masculino, ¿verdad? O la actriz. Es a su vez. Entonces, el secreto místico que conocía Leonardo y que además los reyes le hicieron, a ver, Leonardo, ven, te vamos a enseñar una secuencia de nombres que vienen desde personas que vienen del gran escape. Ay, caray, ¿qué es eso del gran escape? Pues cuando María y José de Arimatea se salen de Jerusalén y llegan a las costas francesas y después de ahí se van a ir a Inglaterra porque José de Arimatea era un hombre que vendía marítima telas y entonces él tiene unos terrenos allá en Inglaterra y lo que va a hacer es que va a instaurarse ahí en Inglaterra y de hecho la primera iglesia que aparece cristiana se hace justamente en los terrenos de José de Arimatea en Inglaterra, en un lugar llamado Avebury. Y ahí va a ser la primera iglesia que van a edificar como la primera iglesia cristiana. Entonces, es muy interesante porque si nos vamos tantito más atrás, ¿verdad? Pues vamos a ver primero lo que dicen, a ver, ¿qué cierto hay, ¿verdad? De que llegó María allá. Pues es tan cierto como una tradición, ¿verdad? Que les dice les tres mers, ¿verdad? Las tres Marías del mar, las que vinieron del mar, ¿verdad? Y hay una provincia, ¿verdad? En la que se recuerda el momento en el que María y las otras dos Marías. María Jacobi y María su madre, y María Salomé, ¿verdad? Llegan junto con los niños. Entonces dices, ¿cómo que con los niños? ¿De dónde salieron los niños? ¿Cómo que con los niños? Entonces empieza ahí, ya esto ya es un estudio serio, ya no es dogmatismo, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo María de Magdalo se le da el mote de prostituta por un papa llamado el Gregorio I en el año 591. Se lo sacó de la bolsa. Él agarró y dijo, no, pues no, espérense. Ellos no pueden tener el poder por una razón. Nosotros somos los que venimos de Pedro. Sí, pero ellos vienen de la sangre de directa, Jesús. Claro. No. Vamos a denigrar a María de Magdalo. Y entonces le dan el mote de prostituta. En ninguno de los 4 evangelios se menciona a María como prostituta. Los canónicos, ¿eh? Entonces esto es muy importante porque cuando aparecen los evangelios de Nag Hammadi y no los apócrifos, porque mira, hay que hacer diferencias entre Nag Hammadi y apócrifos. Los apócrifos son los que vienen desde 1900 para abajo, ¿verdad? Todo lo que se había encontrado. Pero ya en 1945 aparecen los textos de Nag Hammadi. Entonces toda la historia que viene acá atrás narrándose de los apócrifos, algunas ciertas y algunas por verse, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que son ciertas? Pues porque en un momento determinado empiezan a hacer enlaces con los canónicos o con incluso libros totalmente diferentes, como el Corán. Por ejemplo, ¿qué te ibas a estar imaginando tú que iban a hablar de María en el Corán? Exacto. Bueno, y las historias que están vinculadas a María en el Corán. Y cuando tú lo lees en los apócrifos y dices, híjole, lo que está aquí está allá. Uf, ¿no? Empiezas a caray, ¿dónde se quedan los dogmas? Entonces es muy interesante cuando nosotros vemos cómo dentro de lo que es la abadía de Glastonbury, ¿sí? Y que está relacionada justamente con los niños, ¿verdad? Hay una ojiva pisca. A Jesús se le coloca una ojiva, ¿verdad? Y dentro se coloca a él como el principio. En Glastonbury es muy significativo esto. ¿Por qué? Porque está relacionado con una geometría que se le llama geometría sagrada, ¿no?
En el principio hubo el primer círculo y después un segundo círculo para formar la flor de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, cuando aquí se forma un entrelazamiento entre los dos, a esto se le llama la ojiva pisca, porque también parece como si fuera un pescadito. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí justamente es en donde se coloca al Maestro Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque del Padre nace el Hijo, ¿no? Entonces, el Padre eterno manifiesto produce al Hijo manifiesto. Entonces, es una cosa interesante que en el Corán también dice, después de Adán, el único y verdaderamente Hijo de Dios es Jesús el Cristo. Y hay entonces una relación entre Adán y entre la fuerza de Jesús cuando dice, antes de Moisés yo era, que tiene una repercusión espiritual muy profunda en el pasado espiritual gnóstico y de conocimiento. Pero fíjate que te quiero decir gnóstico, no como por el gnóstico de hoy, sino por el gnóstico de la familia secreta de Jesús. Ok. Lo que se mueve en mi primo, mi tía, Ajá, mi sí, abuelita, claro, mi la hermana. familia directa de familia. Jesús, que la verdad es que desde mi punto de vista debieron de haberle a todos reconocido ser la familia directa de Jesucristo y no dejarlo así como velado o que se tuvieron que esconder incluso, ¿no? Sí. Y por otro lado, ahí qué vinculación habría, porque para mí lo más hermoso que yo pude aprender de esto es precisamente que es la representación del útero de María, definitivo. Sí. ¿Y qué relación hay o el misterio ahí de los caballeros templarios cuando deciden ellos ser los protectores del Santo Grial como tal, con todos los misterios que llevan ellos y lo guardan, bueno, pero como algo, como lo que mira, es algo sagrado, pero que desde mi punto de vista, perdón, sí, debió de haberse compartido con todo el mundo y que de alguna manera también eso favoreció, perdón por lo que voy a decir, favoreció a que la Iglesia Católica tuviera todo el poder en sus manos de decir, hacemos a un lado a la energía femenina maravillosa que ellos estaban protegiendo y hacerla simplemente masculina. Cuando Dios, desde mi punto de vista, y creo que para mucha gente que ha estudiado la espiritualidad y el misticismo, Dios es los dos, es andrógeno, tiene femenino y masculino. ¿Por qué lo vamos a vetar? Y sí, para mí debería de haber sacerdotas mujeres pero los hombres deberían de poderse casar y no tener estos parámetros tan fuertes y rigurosos de que no, pues entonces va a haber celibato y todo lo que ha llevado a consecuencia el celibato, licenciado. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos va a llevar a todos aquellos daños que han hecho los seres humanos dentro de la religión, que no la religión. Correcto, ¿no? Sí, claro. Pues nada más Marcial, ¿no? Y a mucha gente no le gusta, pero arribita de Marcial estaba Juan Pablo II. Y a la derecha estaba la Madre Teresa. Pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que yo te iba a decir en relación con la cuestión de las mujeres? Es Pedro el que corta de inicio toda situación por la cuestión de que María Magdalena se supone, porque así está en los apócrifos, que era la que iba, Felipe, sí, que iba a continuar con las enseñanzas del maestro. Pero Pedro lo corta, se vuelve el primer papa y de ahí a las mujeres las tienes abajo, ¿no? ¿Realmente a Pedro lo nombran papa? No. ¿Dónde está eso? No, mira. No, digo, es el primer papa. Ahí ellos lo consideran como un primer papa, pero ¿quién es? ¿No? Exacto. Entonces, Pedro muere y María muere también y todos mueren, pero en el siglo III hay una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque se forma lo que se llama el concilio de Nicea, ¿no? Roma se está yendo para abajo en su cuestión teológica. Entonces, el emperador romano dice, necesitamos recuperar la condición teológica, necesitamos una nueva filosofía.
¿Y quiénes se me antoja que sean? Pues los cristianos, porque ellos, aunque los quemes, siguen adorando a Dios. Y dicen, no, eso sí tienen una fuerza emocional Y tremenda. aceptan todos sus castigos divinos. Vámonos por ahí. Y entonces hace un concilio y pone a 70 gentes y les dice, a ver, ¿saben qué? Vamos a establecer una nueva religión, pero no va a ser nada más para los cristianos, ahora va a ser también para los romanos y para todos los que nosotros avancemos y vayamos haciendo y civilizando, etcétera, etcétera. Conquistando. Etcétera. Entonces, el papado inicia ¿dónde? En el siglo III. ¿Con quién? Con Constantino, ¿verdad? Entonces, no es ni en el siglo II, no es en el siglo I, sino es hasta el siglo III. Y ahí es a donde dicen, bueno, ahí en los libros apócrifos está toda la secuencia, desde Pedro, ¿verdad?, hasta el último papa, ¿verdad? Porque ellos se encargaron de decir, a ver, bueno, entonces, ¿quién fue después de Pedro? Ya se murió. Y luego de este y de este y de este, y anotaron y vámonos. Y ahora, pues tú eres el primero, ahí te va, tú eres fulano de tal, en el siglo III, y estamos arrancando la nueva filosofía. Okay. Jesucristo no era cristiano, era un maestro de instrucción espiritual. Híjole, ¿cómo que no era cristiano? Y de origen judío. Y de origen judío. En sus viajes, en lo que son de los 12 años a los 33, que está relacionado, él se va a visitar a gente, a grandes sabios de Oriente, ¿verdad? Y con Villapati estuvo, con Apolo estuvo en Grecia, en la India, en China. En Tíbet, con los budistas. Con los budistas. Entonces, él estuvo con los grandes sabios del tiempo y de su momento. A tal grado que en Grecia hacen un concilio y dicen, vamos a ver si realmente Jesús es el Cristo o el Mesías encarnado que había de venir y la promesa de que el Mesías tenía que ser. Y entonces cada uno de los grandes filósofos de su tiempo le hace una prueba. Y entonces pasa 7 pruebas, sobre las cuales, pues por supuesto, Jesús, ¿qué creen? Pues las pasa. ¿Verdad? Y entonces todos agarran y dicen, sí, verdaderamente tú eres el Oye, platícanos Mesías. Platícanos las pruebas, así rápido. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, si no nos vas a dejar picados. En la justicia. Ok. ¿Sí? Hablando de... Ajá. Claro. Otra es la fidelidad. ¿Verdad? Entonces son cosas que en un momento dado son muy mundanas. Lo hacen, está en una cámara secreta y llega una persona y dice, ¿qué crees? Que el que está allá arriba, el que te mandó aquí abajo, está bien loco. Y es una persona así, asado, y te va a querer, saliendo de aquí, te va a querer matar. Vámonos mejor, hay que salirnos. ¿Qué crees que le dice Jesús? Que no. Que no, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué no te quieres venir? Pues porque vine a lo que vine. Y si tengo que arriesgar mi vida, pues la tengo que arriesgar, pero ¿sabes qué? Yo tengo que terminar la prueba, punto. Claro. ¿Sí? Entonces, cada una de esas pruebas están vinculadas a una cualidad inherente en el Mesías, ¿verdad? El heroísmo también. Entonces es el heroísmo, es la justicia, la fidelidad. Hay varias, son 4 más, ¿no? Pero para no hacerte el cuento muy largo, casi todas, pero vamos a continuar. Nos va a dejar picados. ¿Sabes qué? Quiero que lo hagamos uno completo con todas. Ok, lo vamos a dejar pendiente. Con todas esas tipos de cada historias. programa, amigos, tengo que ir apuntando porque se quedan 1000 cosas pendientes, pero bueno. Sí, no pasa claro. nada. Entonces, mira, aquí lo que te quiero vincular es el gran escape. José de Arimatea agarra a todos y dice, vámonos en esta, y se van. Y otra versión dice, no, ¿sabes qué? Los vamos a meter en esta lancha, sin remo, sin vela, y los aventamos al mar que se mueran. A ver a dónde llegan. Esa era la intención. Y que se mueran ahí. Y entonces, pues la barquita lleva a puerto seguro en las costas de Francia. Okay. Esa es una versión. La otra versión es la que José de Arimatea mismo les dice, ¿saben qué? Agarren sus chivitas y vámonos, porque hay que salvar la sangre del maestro. ¿Sí? Entonces llegan allá, y cuando llegan allá hay una
hija de Jesús llamada Sara, que es la que se va a casar con el rey, príncipe, y el empieza el linaje de la sangre real, Real. real, ¿no? Ok. No el santo grial, no, San- sang real. Real. Entonces empieza la sangre real, ¿de quién? De Jesús. Entonces empieza a ver en las costas de Languedoc, de Provenza, de Champagne y de Aquitania, van a llegar asentamientos judíos de primer siglo. Y se estudian hoy por hoy los lugares en donde sucedieron los asentamientos judíos del sur de Francia. Ok. ¿Verdad? Y entonces ahí se empiezan a decir, a ver, pero dicen que ahí, pues que la sangre de Jesús, y que cómo, que quién sabe qué, pues empiezan en este siglo a hacer estudios de mitocondriales. Y empiezan a irse al sur de Francia, y se dan cuenta que el 60% de estos lugares que acabo de mencionar tienen sangre de los hebreos del primer siglo. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces esto ya hay historia. Sí, claro. Ya no es lo que diga el padrecito y sí, ¿no? Exacto. Sino es, ya hay historia, Claro. ¿no? Ok. Con base. Indicios Entonces, y científicos. porque- esos indicios los hizo un Spencer Wells, que es genetista, y estuvo relacionado con lo que hizo un estudio relacionado con lo que son los patrones de la genealogía levantina en la migración de los pueblos del sur de Francia. Quiero decirte que es levantino tú, porque ya dice, ya no soy. Bueno, se le otorga el término levantino a todos los del primer siglo que llegaron a Francia. O sea, en el parejos a todos. No, en el siglo I. En el siglo. Entonces, dicen, bueno, en el siglo I hubo una diáspora, ¿verdad? Y en esa diáspora llegaron a Francia y ahí se establecieron. ¿En dónde? En Champagne, en Aquitania, en Languedoc y en Provenza. Ok. Y ahí se quedaron los judíos. Ah, qué casualidad. Allí sí hay judíos en el sur de Francia. Sí. ¿Y sabes qué? Hay muchos. No hay poquitos, hay muchos. Entonces todos esos Entonces, serían descendencia esas de personas Jesús son y María Magdalena. o parientes de Jesús, Ok. descendientes de Jesús, o familiares cercanos de Jesús que tenían el mismo cromosoma mitocondrial relacionado al siglo I y a María de Magdalena. Ok. Porque se traduce solamente por la madre, no se traduce por el padre. No. Ujú. Entonces es muy interesante este punto, ¿no? Por eso es que entonces cobra relevancia que es el Santo Grial, es el útero Ajá. de María Magdalena y no la copa, pero como lo presentan así, es yo creo que la visión que dio la iglesia, bueno, ¿no? es que sucede que no solamente Leonardo da Vinci está vinculado a esto, está Newton, está diferentes tipos de personas. Newton, que- ¿qué dice al respecto? Y luego te vas para atrás porque cuando le hacen el estudio a Diana Spencer, a Lady Di, Ujú. resulta que ella viene de una familia, ¿verdad? Sí. Spencer, y esa secuencia de Spencer tienen referencia al sur de Francia. Y de esos que están ahí, resulta que dicen que sí son parientes. No, de ya decía yo que esa Jesús. cara de judía, ¿verdad? Entonces O dices, sea, sí, totalmente. máquinas. Ok, qué Estamos interesante. hablando, fíjate, de que esta descendencia de Diana Ujú. viene y se coloca en la cúspide, ¿no? De Sí, claro. Gran Bretaña. Ujú. Y bueno, pues no nada más es ella, porque también los Romanov tienen esta condición. Y en algunos países llegan a ser hasta 17 países que tienen familia que tiene sangre real. Raúl, ¿y esta gente ya tiene conocimiento de esto? O... Ah, no, por supuesto, Sí. todo lo tienen, algunas cosas están ocultas y algunas están totalmente reveladas. Y entonces Aquí te doy los datos. templarios como tal, ¿qué función tuvieron y en protección a? Los templarios, entonces,
ellos dicen, bueno, pues vamos a custodiar a la copita y por la copita voy a dar la vida. No creo, porque No. pues, es un objeto. No. Un templario, cuando lo atrapan y lo matan, ¿verdad? Antes de matarlo, él dice, la sangre real va a ser vengada, la sangre real será custodiada por los siglos de los siglos, toda su descendencia será salvada, protegida. Lo matan y dice eso. Dices, ¿de cuál sangre real están hablando? Están locos. Ya no, desde hace rato me están correteando, nos vamos a un corte y no hago caso. Perdóneme, señor productor. Nos vamos a un corte y regresamos muy breve. Ay, amigos. Anuncia tu producto, negocio o servicio aquí. 777-354-0123. 777-354-0123. Vive en un lugar tranquilo, seguro y familiar, invirtiendo en tu casa o departamento en el fraccionamiento La Provincia. WhatsApp 777-354-0123. Quinto Elemento te ofrece todo lo que puedes necesitar para tu publicidad. Spots publicitarios para redes sociales y plataformas audiovisuales. Spots de radio y también video de capacitación corporativo o videoclips. Diseño e impresión profesional, revistas, catálogos, photobook para libros impresos y para soportes electrónicos en PDF, EPUB y Kindle. Corrección, revisión y evaluación de textos. Contamos con imprenta offset y digital para libros, revistas y catálogos, así como también pósters. Llámanos al teléfono 777-128-5946. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Recuerden, si quieren algún tema que desarrollemos en el programa, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros, 777-354-0123. Y si quieren anunciar su producto, servicio o empresa, también estamos a sus órdenes. Podemos desde hacerle su video, su spot, algún video ya institucional, empresarial, con muchísimo gusto, también estamos a sus órdenes. Bueno, pues volviendo al tema del misterio del Santo Grial, hay un punto que yo no quiero dejar afuera, Raúl, porque hablando de los templarios muchos sabemos que de ahí también descendieron los masones. Sí. Sí es cierto que ellos venían con esa ideología de seguir protegiendo el Santo Grial. Determinado tipo de masón. Ok. Sí. Los que tenían y guardaban, los que eran custodios de los secretos, tenían acceso a lo que son la información para el custodio de los santos niños o de la sangre real, los custodios. De hecho, después, en algún momento de la historia, algunos de los templarios se van a acabar casando con los santos niños para protegerlos también, fíjate. Entonces es algo muy interesante. Y preservar, obviamente. Y preservar la línea y la continuidad. En algunos momentos, no solamente son los templarios los que se van a casar, sino que hay una línea llamada la línea levantina, que es justamente la línea de las personas que llegaron a principios del siglo I al sur de Francia. Y después que se van a juntar con los merovingios, porque los merovingios son los que el Zara se casa con el rey merovingio y entonces de ahí el rey merovingio hace su clan y su sangre y después dice, ustedes también, bueno, pues vamos a juntarnos y en un siglo determinado, tanto levantinos como merovingios van a hacer fuerza común y se van a casar para extender. Se hizo un estudio muy interesante que es ya el siglo pasado, en el que se estudió justamente quiénes eran y quiénes traían ese portón de mitocondrias, ¿verdad? Que lo traiga la madre. Y se encontró que en Francia había 2.847 personas vinculadas con esa sangre. Wow. En España 1.205 y en Italia 987, en Alemania 743, en Inglaterra 456
y también en otros lugares del mundo que se fueron completamente. ¿Y en que México, ahí- amigo? Sí, estamos ¿Cómo? en el otros. Ok. ¿Sí? O sea, hubo que agarró y dijo, no, yo ya me voy de aquí, ahí se ven, con permiso, goodbye. Ok. Y se fueron no nada más a México, un montón de lados. Ujú. Y sabemos que hay gente que está hoy por hoy, ¿verdad? Viviendo y que tiene esa secuencia mitocondrial. Ay, qué interesante. Fíjate y de nada más. España, digo, porque creo que la mayoría aquí tenemos Porque descendencia si esto española. fue el siglo pasado, ahora Ujú. imagínate este siglo cómo se No, pues olvídate, muchísimos. ¿No? Claro. Ok. Entonces, ahí son partes importantes. Hay en el siglo XIV, los monjes de la abadía de Melk, ¿verdad? Hacen una cosa muy interesante, ¿verdad? Que en esa abadía había Subterráneo. una subterránea Ujú. secreta. Y ahí dice, ex sanguínea Magdalena anigesima vericitima. La sangre de Magdalena será custodiada por siempre. Ok. ¿Sí? Entonces es interesante el asunto, Y ¿no? es uno de los Sí. que dice Es- tener el ¿Qué tiene el- que estar haciendo en una cueva oculta en ese grial lugar? como tal. No. Es que no estamos hablando de una copa. Estamos Ujú. hablando del verdadero Sí. grial, la sangre de por Magdalena, eso- los hijos y la descendencia Ok. de... Ok. Y entonces, ¿quiénes son los que realmente van a empezar a custodiar? Pues desde el siglo I empiezan a custodiar, Ok. ¿verdad? Y A la eso se les van a familia como llamar tal, templarios. no al A la cáliz familia, como no al tal. cáliz. Pues es porque, que- bueno, Sí. 200 dicen tenerlo. Esta deformación se da porque grial realmente significa, Sangre. no, grial creo que es copa, como lo ponen. Y ya de ahí mandan esta situación de Ya. José de Arimatea Ya entendí. y la otra ¿Qué cuestión, quiere decir? donde lo van deformando para llevarlo hacia allá y no tenerla como lo que Ah, estás ya, planteando, ok. que es, O sea, no es grial ni es santo grial, es sang grial, que Sangre es sangre real. Sí. ¿no? Que esa es la cuestión, creo que la francesa un poco lo maneja Dan Brown en el Código Da Vinci, pero realmente lo que protegen los templarios y lo que cuidan y lo que está demostrado con esta subterráneo en esta iglesia es que se cuida a los descendientes exacto, la y herencia volvemos a lo consanguínea. mismo, sigue siendo proteger el útero de María Magdalena y todas las mujeres, porque quien pasa por generaciones Sí. son estas Son las mitocondrias, madres. son las mujeres. Y bueno, Entonces, otra vez volvemos a la parte de La el copa. útero El y de la útero. copa, ¿no? Sí. Porque te decía, esto significa Johnny y Linda. hombre y esto significa mujer. Así es. Entonces, creo que ahí es donde ya No. podemos Y con conectar. el mismo símbolo, ¿verdad? La B, estás demostrando las dos cosas. Claro, y eso es lo que presentan como una cuestión de fe, la dogma de fe, y realmente lo que estás manifestando es lo que realmente sucedió, que era cuidar a todas las mujeres La y a la descendencia. descendencia La de Cristo, María ¿no? de Magdalena, que sí. eso sería lo más importante y no la copa como tal, que a lo mejor lo hicieron para distraer la atención Sí, sobre porque- la gente, ¿no? Los descendientes de Jesús, protegerlos a ellos y ay, se están peleando por el físico, la copita. Sí, No, porque, no, porque No, era mucho más. Por eso, pero Fíjate, yo lo que voy es que a lo mejor fue incluso una forma de engañar a la gente, Claro. no y andar busque y busque la copa en vez de el verdadero sentido Claro. y de la protección a la porque familia. finalmente esto va a ser revelado en estos tiempos. Al Ok. final de los tiempos hay una secuencia completa Mm. de descendencia de David, pasando por Jesús, por Desde supuesto, David. desde David Ok. a Jesús y desde Jesús hasta el último que llegue a estos A tiempos. estos tiempos. Ah, Entonces wow. es muy interesante. y lo que Puedes- hablabas de Newton y de Da Vinci y de todos los otros es por el priorato de Sion, Exacto. que eran los cuidadores ¿Sí? y que intentaban que esa situación estuviera protegida, ¿no? Entonces sí hay gran parte de personas que estuvieron conectadas con el priorato y también, por ejemplo, las familias de Sander, de Confort, de Plantar, que son familias que en un momento dado tienen esas tradiciones y que tienen también una manera de no agarrar y de llegar y de, a ver, vamos a poner esto todo así como que se acomode ahora. No, era antes, a ver, en tal abadía, en tal lugar, en tal fecha, en tal lugar, tráiganse los libros, tráiganse los apócrifos, traigan los cestos y demuestren.
¿verdad? Okay. Porque era diferente, ¿no? Sí. Totalmente diferente la forma en la que se podía demostrar. Entonces, también en Versalles y en Schönbrunn, en el castillo de Schönbrunn en Viena, o en el Palacio de Buckingham también, y esas relaciones de las familias que estuvieron ahí también son de descendencia merovingia. Y también, pues, levantina, evidentemente, ¿no? Todas estas partes, pues, están vinculadas a lo que son los archivos nacionales, por ejemplo, de Francia. Incluso en los archivos de Saint-Denis, perdón, ¿verdad? Que se remontan a la genealogía del siglo I, en el Anal de Reinas Francorum, el Papa reconoce la dinastía merovingia, deja de ser el libro de Dan Brown. El Papa mismo está reconociendo que la dinastía merovingia y su herencia con los ungidos. Okay. Digo Entonces, que porque ungidos los reyes, fíjate, te voy a platicar algo, los reyes que eran de la familia de la sanguínea real de Jesús no eran entronizados, eran ungidos. Entonces les hacían una fiesta privada y los ungían, como lo hacen en la tradición judía, ¿verdad? A diferencia de los otros que era pues, el escándalo, la pompa, la circunstancia, etcétera, etcétera. Entonces ese papa reconoce la dinastía merovingia y reconoce también que son guardianes de la tradición. ¿Qué papa fue? Ay, ese sí no lo tengo. En algo tenía que cacharlo. Fallé, sí. En algo tenía. Pero sí están en los anales del este libro es sagrado. O sea, no saben que tengo un privilegio de verlo de cerca, toda la información. Hay mucha información aquí relacionada. Qué pues, bonito. con la verdad. Ahora, yo me pongo a pensar, qué orgullo, qué privilegio investigar tu genealogía, ¿no? Y saber si eres parte de la familia de Jesucristo. Bueno, sería wow, ¿no? Qué cosa tan bonita. Pero ¿qué garantía de que todos los descendientes de Jesús sean como Jesús? No, ninguna. Ninguna. Es que incluso la misma sangre que se queda de sus porque aparte verdaderos se los nietos dijeron, o descendientes. les hicieron saber. El secreto radica en tu propia sangre. Claro. ¿Sí? Porque cuando tú despiertas en el interior tu realidad espiritual, entonces despiertas al Cristo que vive dentro. Entonces, aunque entonces, tú no necesitas ser descendiente. Exacto, a eso iba yo. Aunque no tengamos, porque va a ser Cristo. muy difícil que nosotros aquí reunidos tengamos un pedacito de la sangre de Jesús, pero sí tenemos la convicción de que queremos ser como Él y de que amar a toda la gente que nos rodea y poder compartir este amor desde el corazón, y en cada meditación lo podemos hacer. Por eso me gusta la meditación Merkaba. Practíquenla, por favor, porque de eso se trata. El Maestro Jesús dice, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿A través de qué? De su línea de sangre. Hasta el final de los tiempos. Así como va a haber seres muy hermosos y muy iluminados, con la sangre del cordero, pues así va a haber cabezones que les guste el dinero. Sí, claro. Eso sí. Claro. ¿No? Es como los templarios. Al final de cuentas es naturaleza humana, ¿no? Y no lo puedes disasociar. O sea, aunque tengas la sangre del maestro, eso no te hace igual. Claro. Lo tienes que trabajar. Claro. Ese es el mensaje más importante. Lo que hablábamos en el programa pasado. Sí. O sea, estos 4 o 5 valores que te llevan a la justicia, si no los practicas y los trabajas, pues vas a ser... Seguimos sin despertar a Cristo. Hay una práctica muy hermosa que ahorita me están permitiendo compartirla. Cuando estamos en este momento en un conflicto con alguien en especial, quien sea, hay una práctica muy bonita que es: así como yo siento que mi Jesús interno vive y vibra dentro de mí, también ver a Jesús dentro del otro. No saben qué experiencia tan bonita, porque cuando nosotros logramos ver a Jesucristo en el otro, se hace un cambio en el otro
impresionante, porque es así como espejearse Jesús interno con el Jesús interno de la persona con que a la me puede estar gritando, violentando, etc., lo que sea. Créanme que el cambio es impresionante de bonito, precioso y hermoso. Así, y lo subrayo. Practíquenlo, no me lo crean. Háganlo y van a ver el cambio que puede haber. Y aunado con el tema pasado de los límites del perdón, para mí no hay límite en el perdón si llevamos a cabo esta práctica. Me acaban de dar la respuesta, gracias, gracias, gracias. Me llegó, compártelo y ya lo estoy compartiendo. Ese es el fundamento. Ahorita que hablabas de los papas y los nombres, Ajá. el Papa Clemente V dice, los niños de la promesa que están en su protección dicen que son sangre del Nazareno y serán cuidadas estos hasta el final de los tiempos. El Papa Clemente V. Ándale. Entonces ahí hay cosas que se pueden ir, se pueden investigar, hay cosas que ya sacaron al público en general, hay cosas que las siguen teniendo guardadas, ¿no? Ok, pero la verdad y también, como te dije el otro día, las piedras empezarán a hablar. Así es. ¿Verdad? Se metieron a la tumba de Lázaro y encontraron símbolos que se iluminaban, ¿verdad? Y en el fondo, sal de aquí. ¿Cómo? Sal de aquí. Sal de aquí. Ajá, iluminado, dentro de la tumba de Lázaro. Wow. Lázaro vivía en Betania. Él estaba junto con María en una región. Hay un niño nacido en León, Guanajuato, que dice, yo estuve cuando mataron a Jesús y me acuerdo perfectamente bien de todo. ¿Qué tal? Ay, no manches, no manches. ¿Y Y mandan llamar a Ajá. gente especializada Investigar, claro. y incluso a personas del Vaticano. ¿Y describió todo? El sacerdote le pone un denario ahí y le dice, dime qué es esa moneda. Y dice, este es un denario. Es el trabajo de todo un día de una persona, de un jornal. En este lado está la figura de Tiberio. Y ahorita acabo de recordar que Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que la fregamos, dice. ¿Qué edad tiene No manches. ¿Qué edad tiene el niño? 8 años. 8 años. Entonces, wow. le dice entonces otra señora, le dice, oye, ¿y tú sabes por dónde se iba a Betania? Sí, por la puerta de los borregos. ¡Toing! ¿Por dónde se va a Betania? No tiene ni idea. No, Pues él sí tenía idea y decía, Wow. ¿sabes qué? Sí, por la puerta de los borregos, es en la puerta este. Ah, cabrón. Y está aquí cerquita y íbamos a visitar a Lázaro y a María. Ándale. ¿Y él sabe su nombre? A ver, y ella Ajá. es una mujer que acababa de descubrir la casa de Lázaro en Betania. Lo acababa de descubrir, no había nada escrito de eso. ¿Y este niño? Y el niño le dice, oye, ¿me podrías describir la casa de Lázaro? Sí, cómo no. Había entrabas y había un patio y en la esquina del patio existía una olla en donde ponían agua y una olla donde ponían aceite. Y en la parte de abajo estaban los granos y los alimentos y en la parte de arriba era donde vivían María, Lázaro y X. La otra se va para atrás. Porque todo lo que le dijo Era cierto. era cierto. Dice, pero esto no lo pudo haber sabido él. Porque esto todavía ni siquiera tenemos algo escrito en papel. Lo acabo de yo descubrir. Oye, pero ¿y este niño sabe su nombre de esa vida? ¿Te acuerdas, Airam? ¿Del nombre del niño? ¿Del niño? Ah, bueno, Mateo. Mateo, sí. Ah, qué lindo. Pero no se queda ahí. Le dice, oye, ¿y tú te acuerdas cómo te llamabas en ese tiempo? Sí. O sea, Mateo en esta vida. Ajá. ¿Y en la otra vida? Y en la vida de Jesús, sí, y en la vida de Jesús decía, yo me llamo Aarón ben Jacob, Samuel ben Aarón, exacto. Samuel ben Aarón. Mi padre era alfarero. Y entonces se vuelve a ir para atrás la mujer, esta vez casi se desmaya. Porque resulta que hay un libro
copto que acaba de aparecer, que todavía no se ha traducido, y que habla de un niño llamado Samuel Ben Aarón, y que su padre era alfarero y que empezó a seguir a Jesús. Wow. Pero eso todavía está en copto, ni siquiera en español. Entonces, tómala, ¿no? O sea, las piedras y los hombres van a hablar. Qué padre, imagínense que conectáramos al doctor José Luis Cabuli con este chiquitín Mateo. Sería sensacional, imagínate toda la información que podría compartir. No, impresionante, impresionante. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos de seguir buscando para seguir sorprendiéndonos de la grandeza de Dios. Porque finalmente habrá quien diga, pues que es pura casualidad, pero esto arrasa. Sí, claro. Esto arrasa, está totalmente fuera de lo casual. Que tú puedas, de lo que tú puedas decir, pues lo leíste en cualquier libro X, ¿no? Entonces, pero un niño de 8 años. Y que recuerde todo. Y no faltará otro que también vuelva a nacer y que se vuelva a acordar y todavía sea más íntimo con Jesús y que diga aquí, y acá, y así. Imagínate tú la reencarnación de María Magdalena. Dios, ¿Dónde estará? ¿No? ¿Escuchaste? Porque, ¿sí? ¿Dónde estará la reencarnación de María Magdalena? O el del pobre de Judas, que todo el mundo, lo quieren ejecutar al pobre. Sin duda, y es que él tenía que hacer su chamba porque Jesús se lo pidió. Claro. Ese es otro tema para otro programa, ¿eh? El priorato de Sion fue instituido por Godofredo de Bouillon para la protección y la preservación del linaje de Jesús y de Magdalena. Hay vínculos con Debussy, con Víctor Hugo, con Leonardo da Vinci, con Isaac Newton. Y Leonardo en el 1503 escribe: el secreto que se me ha confiado, en él reside el verdadero propósito espiritual. Bueno, y el escritor de El caballo de Troya, que no quiere dar la fuente. Mira, la fuente es muy fácil, el libro de Urantia. ¿Tú crees que esa es su fuente? Lee el libro de Urantia y lea Benítez y vas a decir... Por eso, pero dice JJ Benítez que él no puede revelar su fuente hasta el día en que se muera. Entonces, ¿quién será su fuente? Es que necesitas leer el libro de Urantia. Ok. La parte final. ¿No fue de los libros que te di? No. ¿No? ¿Te acuerdas de una? Te di varios libros, ¿te acuerdas? Teníamos una amiga que tenía un libro en francés. Sí, la maestra Viviana. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues después yo conseguí el libro en español, como 3 o 4 años después. Y es el que tengo ahorita, porque ya ves que hasta pero dijimos, ella me dio la copia. De francés, vamos a traducir. 2000 páginas. Ella me dio la copia y si no mal recuerdo yo te di la copia. ¿Es el libro de Dante? No, el libro de Urantia. Urantia Vaya se llama temas. Planeta. Ya nos vamos. Pues ya me están correteando. Que te vaya bien, yo aquí me quedo en mi casa. Muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos. Son temas de verdad apasionantes que podríamos estar horas y horas y horas. Y bueno, vean la letrita, ¿no? Información y más información, y los apócrifos y todo lo que hay que compartir, sí. Pero pianito, decía mi papá, vamos a ir compartiendo más, mi querido Raúl. Muchas gracias como siempre. Un placer saludarlos, cuídense mucho, que el Señor los llene de luz, amor y verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por ustedes. Hoy aprendí muchísimo más. Y bueno, y puedes aprender muchísimo más. Sí, claro, por supuesto. Ya me llevo otra tarea más, el libro de Urantia. Acuérdate que no hay casualidades. Hay causalidades y yo digo diosilidades, porque estamos todos interconectados y por alguna razón nos encontramos en el camino de esta vida. Lo que quiere decir, y recuerden, que con toda la gente que tenemos un vínculo, incluso cuando salen a la calle, con quien ustedes vean, tuvieron un vínculo en sus vidas pasadas. Entonces, por favor, no se hagan la vida pesada. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, gracias. Con permiso, provecho. Todo lo que ustedes pueden hacer de amabilidad se va a repercutir en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque recuerden que es así es, y es como el DNA,
va girando en las tres, pasado, presente y futuro, y esa gente con la que estamos relacionados en el aquí y en el ahora, estuvimos y estaremos vinculados. Bueno, ya dije que ya no quiero regresar, no lo sé. Ahí se lo dejo a papá Dios. A ver qué me dice cuando llegue allá arriba. Porque ya van 2 veces que me voy y me regresa. Entonces no sé cómo está la jugada, ¿verdad? El libro de Enoch nos habla de las 9 líneas de tiempo, espacio, temporales. ¿Qué te parece, mi querido Raúl, y al auditorio y a ustedes Maravilloso. que están aquí con nosotros, si seguimos con Enoch? Para entender que ya nos también toca. dimensiones. Ok, perfecto. Mi querido Metatron y mi querido Enoch. Y la relación Vamos. con el 9. Ok, 9. Ah, no, ese no. Pero sí nos falta mucha información del 999, pero estamos en septiembre y todavía tenemos espacio y tiempo, Hay tiempo para hacerlo para más. en este mes. Así que con esto me despido como siempre, dejándoles la tarea más importante de nuestra vida, que es ser felices en el amor. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta Muchas gracias. Anuncia tu producto, negocio o servicio aquí. 777-354-0123. 777-354-0123.